Bueno, nos venimos ocupando de esta controversia que envuelve a todo el proceso del neonatal y ayer le decíamos que estaba prácticamente probado que había una testigo que había omitido datos ante el tribunal. Decíamos ayer que mostrábamos una copia de la declaración jurada, lo que irritó a integrantes del tribunal, a la Cámara Séptima, que cuestionó el hecho de la expresión de declaración jurada. Bueno, lo que le vamos a mostrar es lo que hacen todos los jurados populares, que responden una serie de preguntas, y eso tiene el valor de una declaración jurada. Pero no lo decimos nosotros, digo, se lo contestamos respetuosamente a la integrante de la Cámara Séptima, lo dice el Tribunal Superior de Justicia a través de la Oficina de Jurados, que este documento tiene el valor de una declaración jurada. Vamos a revisar lo que contestó Melina Soria antes de comenzar el juicio. Con estos elementos las partes tenían que decidir si podía o no ser integrante del jurado. Les contamos ayer que hubo más o menos entre 60 y 70 y hubo un montón que en las entrevistas dijeron no, usted no está en condiciones, o ellos mismos dijeron no, yo estoy afectado, a mí se me murió un hijo, mi esposa es testigo en esta causa, yo tuve una relación X con tal cosa. Bueno, y en este caso fíjense los datos que ella da. Dice: estudiante de enfermería del segundo año, eso lo admite. Le pregunta si alguna vez prestó servicio en un centro de salud. Sí, fui como estudiante a realizar prácticas, fue una experiencia agradable y me ayudó a asentar conocimientos. La siguiente carilla de este testimonio tiene que ver con que si había sido víctima o testigo de hecho de homicidio. Dice que no, si tuvo que recurrir a un hospital público para atender un problema de salud. Esto es medular, esto se lo mostrábamos ayer. Dijo esto sí. Es medular. Dice sí. He sido, ¿cómo fue tratado y cómo vivió la experiencia? He sido bien tratada, pero también maltratada. Aún así, elijo el ámbito del tema de salud. El ámbito público en tema de salud. Exacto. Claro. Pero no dice dónde. Y acá, bueno, habla de que tiene un familiar privado de su libertad, pero que no tiene contacto, si realizó alguna dependencia. Pero nos quedemos en esto, porque vamos a ver que es la única referencia que ella dice que estuvo en un hospital público, como hemos estado millares de cordobeses. Faltó la pregunta, ¿qué hospital? ¿Dónde? Bueno, ¿Dónde y por qué? Repasamos los otros carillas. Bueno, dice que se entera por las noticias en redes sociales, que tiene la opinión sobre los opiniones públicos, los prefiero, aunque tienen cosas para mejorar. Si tiene algún personal suyo que tenga vinculación con personal de enfermería o médico, dice que sí. Al ser estudiante siempre tengo relación con enfermos, médicos. Tiene opinión formada sobre el personal médico, sí. Pienso que deben ser más reconocidos y brindarle mejores oportunidades, también ayuda. Le preguntan sobre qué es un asesino serial, vemos la otra carilla, también Roberto, le preguntan sobre el tema de cómo se enteró esto, de que lo vio por las redes sociales y demás. Ahora, fíjense claramente, esto es el documento oficial, con valor de declaración jurada, donde la testigo omite decir que una de las acusadas, Alicia Ariza, que fue jefa de enfermería del neonatal y que fue absuelta en el juicio, esa acusada era profesora de ella. No lo dice en ningún momento. No, lo niega, mirá, ahí está en el 14, en el punto 14. Acá está, ¿tiene o conoce alguna de las partes que intervendrán en el llamado juicio del neonatal? Dice no. Y eso que antes de esto le dicen, bueno, mire, en este juicio los acusados son estos, y se los leen. Bueno, pudo que no sabía el nombre de la profe, que después la vio en persona. Ahí es un elemento discutible. Complicado, pero discutible. Ahora, nunca dice un dato clave. También alguien de Sichena y le preguntó que había estado en el hospital neonatal, porque ella sabía, tenía que juzgar muertes en el bebé ocurrió en el neonatal. Y en la entrevista periodística del domingo en Perfil, dice con todas las letras que la afectación que le genera la noticia conocida en agosto del año 2022 sobre la muerte de bebés en el neonatal la lleva a ella a dejar el hospital. Y la enorme pregunta que sobrevuela todo este caso es, ¿está en condiciones una persona que no, digamos, que fue afectada de tal manera de juzgar esos hechos? ¿Tiene las condiciones de imparcialidad, de tranquilidad de conciencia y demás? ¿No hay una afectación emocional sobre los hechos? Bueno, ahora se conocen algunas conductas de ella en el juicio, que se largaba a llorar con algunos testimonios y demás, con lo cual, bueno,
repasemos lo que más o menos lo que le venimos contando desde el martes acá en Arriba Córdoba, y ya avanzamos con el tema de este pedido de nulidad, con justamente de los abogados que ya lo han decidido, que no está, bueno, ahora vamos a consultar cuándo va a ser presentado. Bueno, esto que omitió datos claves en el juicio, vamos con todas las placas juntas si querés, Tincho, omitió datos claves en el juicio. Y además de eso, no hay registro de que haya, en ese testimonio, lo acabamos de ver, haya sido paciente, que le afectó, que tenía una profesora. Ya decidió el pedido de nulidad. Y acá hay un planteo, que ya lo vamos a charlar con Nievas. La Cámara dice que la recusación debió haber sido antes. Ahora, ¿cómo puedes recusar algo que vos no conoces? Si la defensa, si ella no dijo que era el neonatal, ¿cómo la puedo recusar? Pero, Roberto, si hay una omisión de datos, ¿cómo poder recusar un dato omitido? te pregunto, omitido porque no está la pregunta específica tampoco en esa declaración jurada. Ella sabía que iba a juzgar hechos vinculados con muerte en el neonatal. Claro. Digo, Esteban, no la pregunta específica, digo, pudo haber hecho, sí, fui paciente de tal hospital. Hace a la cuestión, digamos. En otras palabras, a mí lo que me dice esa actitud, le faltó decir, me alejé del peligro que corría la vida de mi bebé. Eso lo dice en la nota de perfil, pero claro, no lo dice en el documento que recién mostrábamos. Claro. Pero por las dudas, digo, tengamos en cuenta que lo que nosotros les estamos mostrando es lo que la justicia tuvo como elementos para decidir ¿es jurado si o no es jurado? ¿Iba a ser jurado o no iba a ser jurado? Lo que Roberto les acaba de mostrar es la copia de su declaración, según las preguntas que en este caso se hacen específicamente para cada uno de los juicios, porque verán que tenía temáticas relacionadas con lo que se iba a juzgar. En otros juicios son otras las preguntas que se hacen. a medida de cada juicio. Exacto, claro. Entonces tengamos en cuenta que esta es la información que ella brinda en el momento en que le hacen llenar ese cuestionario para que después las partes decidan si la aceptan o no como jurado. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿esos elementos son suficientes? Evidentemente no. Hay cosas que fallaron en el medio. Por eso ahora estamos hablando de un pedido de nulidad. ¿Querés que pidamos más detalles sobre esto, sí, Lalo? Gustavo Nievas, el abogado patrocinante de Brenda Agüero, condenada a cadena perpetua. Está en línea. Buen día, doctor. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día a todos. Gracias por la oportunidad de aclarar algunas cosas, porque pareciera que nosotros andamos buscando cosas para pedir la nulidad del juicio y por el contrario, esto surgió de una información dada por la propia jurado. Nosotros, el día de diciembre que se hizo la selección de jurados, nosotros participamos de eso. Nos dieron, en ese momento eran como 60, de los cuales tenían que quedar 40, tenían que quedar 20. Hubo personas que no se presentaron, otras que de manera informal dijeron, no puedo porque yo trabajo en una fábrica, no voy a poder soportar mantener mi trabajo con tantas horas ocupados. Se entendió un montón de cosas y quedaron un grupo que se procedieron a llenar la planilla. Cuando llenan la planilla, se hace una sola copia de la planilla y esa planilla nos la reparten a los 14, 15 abogados que estamos. Nosotros designamos en ese momento una de las doctoras, la doctora Jara, que era la encargada de revisar minuciosamente, y el criterio era, nos fijemos si había un médico, pero no porque fuéramos a impugnar, porque nos interesaba que pudiera haber un médico que pudiera aclarar cuestiones médicas durante el... Finalmente el médico no apareció esta enfermera, no nos íbamos a oponer para nada, al contrario, pensábamos que podía aportar, pero sí éramos estrictos en controlar el tema de si tenía algún conocimiento del neonatal, si se había atendido específicamente en un hospital público y qué opinión tenía de la atención. Si ella hubiera dicho, porque ahora se dice desde la Cámara, bueno, pero esa era la oportunidad, como diciendo que no se escondió, se jodió, no funciona así esto. Nosotros tenemos que buscar la forma de que se den todas las condiciones para que se dé el debido proceso, para que se tome una buena decisión. Nosotros no podemos haber cuestionado, ni preguntado, ni repreguntado sobre el neonatal porque ella decidió ocultarlo. Ella decidió ocultar que en la misma época que ocurrieron los hechos, ella estaba embarazada, estamos hablando del invierno del 2022, ella estaba embarazada, concurrió a atenderse en el neonatal. Cuando se entera que había algunas investigaciones, se retira del neonatal y se pone en una situación de evidente empatía con las madres, que no es que esté mal que sea empática, pero tiene un nivel de cercanía, porque su bebé, según su propia inferencia, había logrado ser rescatado, y lo tenía en su casa, y a la mañana
escuchaba a las madres, lloraba, cada vez que hablaba una madre ella lloraba, y después a la tarde se iba con su hijo a su casa. Esa situación es toda oculta para nosotros. Nosotros no sabíamos eso. Si hubiéramos sabido eso, por supuesto que lo hubiéramos Ahora, impugnado. doctor, y quiero aclarar, lo interrumpo un que la segundo defensa ahí. no tiene capacidad de investigación. Nosotros no somos los que tenemos que garantizar la ecuanimidad e imparcialidad, sino que es la Cámara. Es la Cámara la que tiene que... Pero en ese punto Sí, me escucho, detengo perdón. porque me parece sumamente importante la diferencia entre ocultar o no responder una pregunta. No me queda claro si ella no hubiera contado eso, si alguien no se lo hubiera preguntado. El error no está en haberle preguntado dónde se atendió, porque ella dice que sí se atendió en hospitales públicos, pero no existió después la consulta de dónde se atendió. No es un error, no sé de quién, dígamelo usted, que cuando ella dice sí me atendí en un espacio público, no le hayan preguntado dónde. Lo que pasa es que quiero que sepa cómo se arma el pliego de preguntas. Los pliegos de preguntas se dicen, como usted bien dijo recién, en base a una lista preelaborada donde hay algunas cosas que no puede faltar, como por ejemplo su conocimiento sobre lo que se va a investigar y su conocimiento sobre los imputados. Pero después la Cámara tiene un número de preguntas predeterminadas y los abogados presentamos otras propuestas. Nosotros presentamos más de 40 respuestas, preguntas para que se nos responda con detalle y la Cámara entendió que no era necesario. Pero aún así, cuando se le pregunte en un hospital público, ella, porque yo no le puedo preguntar, y en el neonatal y en el San Roque, yo no le puedo preguntar por todo. Lo que necesito es que ella diga la verdad. Si ella le dicen que va a juzgar sobre hechos ocurridos en el neonatal y ella en ese momento tenía su bebé en su casa, que nació, que se atendió en el neonatal en la época en que ocurrieron los hechos, que su hijo nació, gracias a Dios, bien, y está todo bien, ella no puede ocultar que se atendió en el neonatal y que la noticia de que generó tal impacto que se retiró el neonatal. Y póngale, y en el caso de Arisa, segundo ocultamiento, en el caso de Arisa, póngale que cuando le muestran la lista porque en la última página, cuando dice anexo 2, anexo 1, ese anexo 1 es la lista de los imputados. Sí. Póngale que ella no la reconocía a Arisa por el nombre, pero cuando empezó el juicio, sí la reconoció. Haya sido profesora o vaya a ser profesora, porque era parte de un plantel, porque ahora la Cámara empieza a decir, no, bueno, pero esto no fue así. No, esto no lo atamos con alambre. Esto tiene que ser transparente. La justicia tiene que garantizar la absoluta seriedad respecto de que los jurados no están contaminados con información o con vivencias o con conocimiento de los hechos o de los imputados que la colocan en situación de parcialidad. Y si ella iba a ser absolutamente imparcial, ¿por qué lo ocultó? Doctor, ¿es el único caso esta mujer, esta jurado popular, que, bueno, dejó esta duda respecto, porque atenderse en los hospitales públicos nos atendemos todos, digamos, de una u otra manera? Sí. ¿Es el único caso que usted sabe? Que esta chica... Lo que pasa es que nosotros solamente sabemos la información que nos dan los jurados. Claro. Y este jurado, la información relevante, no la dio ahí, la dio en el reportaje. Claro. Sí, sí. O sea, sin esa entrevista, ¿ustedes nunca se hubieran enterado de esto? Sin esa entrevista nosotros no teníamos forma de enterarlo, porque quiero que quede claro que la ecuanimidad y la imparcialidad de un jurado la tiene que garantizar la justicia. No la podemos garantizar nosotros. Nosotros no tenemos capacidad de intervenir teléfono, hacer averiguaciones en las redes. Nosotros tenemos prohibido hacer contacto con ellos. Yo no puedo ir parar mi auto a ver qué vida tiene. No podemos poner un vigilante para ver si entra o sale a la oficina del fiscal. Eso no lo podemos hacer, y no lo hacemos por una cuestión ética, porque nosotros creemos que esto tiene que ser una cuestión de buena fe, y la Cámara debería entender que con lo que ha pasado, con la información que le ocultó a la propia Cámara, la Cámara debería ser la que está tomando medidas por esto que ha pasado, porque evidentemente este testigo, este jurado, ocultó información para estar ahí adentro. El sistema de selección de jurados se llama voix direct, es una voz francesa, que significa vamos a descubrir la verdad. ¿Por qué? Porque el sistema considera de que muchas veces hay un jurado que quiere estar en el juicio y nosotros lo tenemos que descubrir, ¿se entiende? Tenemos que descubrir e imposibilitar que se meta el jurado como un topo a ocultar determinadas intenciones y a partir de ahí operar.
Yo no digo que eso sea la intención de esa chica. Lo que sí digo es que había información relevante que nos debió dar y no nos lo dio. Lo ocultó para estar en el juicio. Y fue al juicio y, oh casualidad, absolvió a su profesora y la condenó a Brenda Agüero, la que supuestamente había matado a bebé y que el hijo de ella fue salvado. Entonces, esto no puede quedar así. Por eso nosotros vamos a plantear, hoy tenemos una reunión, vamos a hacer una interconsulta y vamos a plantear el tema de la nulidad de este juicio, porque la ecuanimidad de los jurados y de los jueces es una base central del debido proceso. ¿Esa nulidad ante quién la plantea Nievas? Ante la Cámara la propia Cámara Séptima, que tendrá que resolver, y conforme a lo que resuelva, nosotros pediremos un nuevo juicio o tenemos que ir en casación al Superior Tribunal para que resuelva la negativa de la Cámara de dar la nulidad en función de este descubrimiento. Lo que pasa es que la Cámara, ya le está mandando a decir, al menos lo que hizo saber, es que para ellos no hay ninguna irregularidad, con lo cual es como que ya le contestaron que no. Yo como abogado tengo la costumbre de decir que cuando me lo dicen en los pasillos no le doy mucha importancia, que me lo digan por escrito. Que me lo digan por escrito, yo le voy a pasar por escrito, que me lo digan por escrito. La Constitución de Provincia de Córdoba dice que toda resolución judicial tiene que tener una fundamentación lógica y jurídica. Que no me manden a decir por la Secretaría de Jurado cómo es el tema. Que me lo digan por escrito en un escrito que yo le voy a presentar. Bueno, le digo dos cosas más. Sí. Si tengo un minuto. Sí, por favor. Sí, ayer salió en X, a través de la colega de usted, Alejandra García Crisinet, que ha habido un planteo de los psiquiatras en contra de los psicólogos que evaluaron el supuesto daño psicológico de las madres, diciendo que hay un nivel de incumbencia que no les corresponde. Y van a plantear la nulidad de esas cosas, de las pericias que hicieron. Es un dato muy importante de que se empiezan a descubrir cosas que se deberían hacer de alguna manera y se hicieron de otras. Porque vuelvo a insistir, esto es tan delicado que no lo atamos con alambre, no se hace de cualquier manera. Y le digo otra cosa, estamos investigando porque tenemos información que hay jurados que habiendo manifestado que creían en la inocencia de Brenda Agüero, a la vez manifestaron que no creían en la inocencia de determinados funcionarios. Y en la Cámara le dijeron, no, el hecho central es Brenda Agüero. Si vos pedís votás por la inocencia de Brenda Agüero, no podés votar por la culpabilidad, qué sé yo, de Cardoso. Y no es así. Son cosas distintas, porque Brenda estaba imputado de homicidio y Cardoso estaba imputado de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Y yo, como jurado, perfectamente puedo votar por la absolución de Brenda y no votar por la absolución de Cardoso. Y acá aparentemente le han dicho, no, si vos votás por Brenda tenés que votar también por la absolución de Cardoso. Y me parece que acá estamos ante una unanimidad media sospechosa. Gracias, Vamos doctor a avanzar Nievas. en eso. Gracias, doctor Nievas. Por favor, gracias a ustedes.